La luz del estudio cae suave sobre su rostro. Ha respondido miles de preguntas a lo largo de su carrera, siempre con la misma humildad calculada, siempre midiendo cada palabra. Pero cuando el entrevistador menciona la amistad en el fútbol, algo cambia en su mirada. Hay un silencio que se extiende más de lo normal. Sus manos, acostumbradas a sostener trofeos, se entrelazan sobre la mesa. Y entonces, por primera vez en décadas frente a una cámara, el protagonista inspirado en Messi decide contar algo que guardó en el lugar más profundo de su memoria. La historia comienza años atrás, en un momento que pocos conocen. No fue durante una final, ni después de un gol histórico. Fue en la intimidad de un vestuario vacío, cuando las luces ya se habían apagado y el ruido de la afición era apenas un eco distante. El protagonista atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera, uno de esos periodos donde el peso de las expectativas se vuelve insoportable. Había noches en las que el insomnio lo mantenía despierto, repasando cada jugada fallida, cada oportunidad perdida. El mundo esperaba todo de él, y él sentía que no podía dar nada más. Fue en una de esas noches cuando su amigo inspirado en Agüero lo encontró sentado solo en el banquillo del vestuario. No hubo palabras al principio. El compañero simplemente se sentó a su lado, con esa manera tan particular que tienen los verdaderos amigos de estar presentes sin invadir. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen desde la infancia, que han compartido sueños antes de que el mundo los conociera. El protagonista recuerda cada detalle de ese momento. El olor al alimento todavía flotaba en el aire. Las botellas de agua medio vacías estaban dispersas por el suelo. Afuera, los trabajadores del estadio ya comenzaban a limpiar las gradas. Y allí estaban ellos dos niños de Argentina que habían crecido persiguiendo el mismo balón, ahora convertidos en figuras mundiales que cargaban el peso de millones de esperanzas. Su amigo inspirado en Agüero rompió el silencio con una simple. No preguntó qué le pasaba porque ya lo sabía. No ofreció consejos vacíos ni palabras motivacionales de manual. Solo preguntó si recordaba aquel partido que jugaron cuando tenían 12 años, en una cancha de tierra en Rosario. El protagonista sonrió por primera vez en días. Claro que lo recordaba. Habían perdido por goleada, pero después del partido se habían reído tanto que les dolía el estómago. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Porque lo que sucedió después de ese recuerdo compartido marcó para siempre la vida del protagonista. El compañero inspirado en Agüero se puso de pie y caminó hasta el centro del vestuario. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia, hizo algo inesperado. Se arrodilló, como si estuviera frente a algo sagrado, y le pidió al protagonista que lo mirara a los ojos. Lo que vino después fue una promesa, pero no cualquier promesa. No fue una de esas declaraciones grandilocuentes que se hacen frente a las cámaras o que se publican en redes sociales. Fue una promesa susurrada, casi secreta, tan íntima que parecía un juramento antiguo. El amigo inspirado en Agüero le prometió que jamás lo dejaría cargar solo con el peso, que cada vez que sintiera que el mundo era demasiado, él estaría allí, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo con su presencia. Pero la promesa iba más allá. Le juró que si alguna vez llegaba el momento en que tuviera que elegir entre su propia gloria y estar presente para su amigo, elegiría la segunda opción sin dudarlo. Prometió que su amistad era más importante que cualquier trofeo, que cualquier récord, que cualquier titular de periódico. El protagonista cuenta esto ahora, años después, y su voz se quiebra ligeramente, porque esa promesa no fue solo palabras. Se convirtió en acciones silenciosas que se extendieron a lo largo de años. Hubo momentos en los que su amigo inspirado en Agüero rechazó oportunidades profesionales para estar cerca. Hubo celebraciones en las que mientras todos corrían hacia las cámaras, él buscaba primero la mirada de su amigo para asegurarse de que estaba bien. Hubo derrotas aplastantes en las que, cuando el resto del mundo criticaba, él simplemente enviaba un mensaje de 3 palabras. Estoy aquí, hermano. La cámara se acerca al rostro del protagonista inspirado en Messi. Sus ojos brillan con una mezcla de gratitud y nostalgia. Explica que durante años mantuvo esa promesa en secreto porque sentía que revelarla sería traicionar su intimidad. Pero el tiempo le enseñó algo diferente. Le enseñó que hay historias que merecen ser contadas, no para presumir, sino para recordarle al mundo que detrás de los ídolos hay seres humanos que se sostienen unos a otros. Hubo un partido en particular, continúa narrando, en el que esa promesa se materializó de la forma más visible. No dirá cuál fue, porque los detalles específicos no importan tanto como la esencia. Lo que importa es que en medio de la presión más intensa que jamás había sentido, cuando todo parecía desmoronarse, su amigo inspirado en Agüero hizo algo extraordinario. Tomó una decisión en el campo que cualquier analista táctico habría cuestionado. Pasó el balón cuando todos esperaban que disparara.
Se dio el protagonismo cuando podría haber sido el héroe, y lo hizo porque recordó aquella promesa susurrada en un vestuario vacío. Si esta historia te está emocionando, déjalo saber en los comentarios. El protagonista se detiene un momento como buscando las palabras correctas. Dice que la gente no entiende lo solitario que puede ser el éxito, que cuando estás en la cima, todos quieren algo de ti, pero muy pocos están dispuestos a darte algo a cambio sin esperar nada. Su amigo inspirado en Agüero fue diferente. Nunca le pidió nada. Nunca usó su cercanía para beneficio propio. Simplemente estuvo allí, una presencia constante en medio del caos. Recuerda las noches antes de finales importantes, cuando el nerviosismo lo consumía. Mientras otros le enviaban mensajes motivacionales o tácticas de último minuto, su amigo le enviaba fotos viejas de cuando eran niños. Fotos de ellos jugando en calles sin asfaltar, con zapatos rotos y sueños gigantes. No había palabras en esos mensajes. No hacían falta. Era su manera de decirle: recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. La promesa secreta tenía otra dimensión que el protagonista revela ahora con voz entrecortada. Su amigo inspirado en Agüero le prometió que si algún día él sentía que no podía más, que si el fútbol dejaba de ser alegría y se convertía solo en obligación, él sería el primero en decirle que estaba bien retirarse, que no tenía que demostrarle nada a nadie, que su valor como persona no dependía de cuántos goles marcara o cuántos trofeos ganara. Esa promesa fue un ancla. Porque en los momentos más oscuros, cuando las críticas eran ensordecedoras y las expectativas aplastantes, el protagonista sabía que había al menos una persona en el mundo que lo vería con los mismos ojos sin importar el resultado. Eso le dio una libertad que no puede explicar con palabras. La libertad de fallar sin perder su esencia, la libertad de ser imperfecto sin dejar de ser amado. El entrevistador permanece en silencio, permitiendo que la emoción del momento respire. El protagonista, inspirado en Messi, limpia discretamente la comisura de su ojo. No está llorando, pero la emoción está ahí, palpable, real. Continúa diciendo que hubo veces en que se preguntó si merecía tanta lealtad, si había hecho suficiente para corresponder a esa amistad. Su amigo, inspirado en Agüero, le respondió una vez con una sonrisa: no se trata de merecer, hermano, se trata de estar. A lo largo de los años, esa promesa se renovó silenciosamente 1000 veces, en cada abrazo después de un gol, en cada mirada cómplice en el túnel antes de salir al campo, en cada cena compartida lejos de las cámaras, donde podían ser simplemente ellos mismos, sin máscaras ni personajes públicos. La amistad entre ellos se convirtió en un refugio, en un espacio sagrado donde las presiones del mundo exterior no podían entrar. El protagonista revela ahora algo que sorprende incluso a él mismo al decirlo en voz alta. Admite que hubo momentos en su carrera en los que tomó decisiones importantes consultando primero a su amigo inspirado en Agüero, antes que a agentes, entrenadores o familiares. No porque su amigo supiera más de fútbol o de negocios, sino porque confiaba en que siempre antepondría su bienestar a cualquier otra consideración. Y nunca se equivocó en esa confianza. Recuerda una conversación en particular, durante un vuelo largo después de un partido especialmente difícil. Estaban sentados juntos en la parte trasera del avión, mientras el resto del equipo dormía. Hablaron durante horas sobre todo y sobre nada. Sobre sus hijos, sobre sus miedos, sobre lo rápido que pasa el tiempo. En algún momento de esa conversación, su amigo inspirado en Agüero le dijo algo que se grabó a fuego en su memoria. Cuando todo esto termine, cuando los estadios se vacíen y los flashes se apaguen, lo único que quedará es esto, esta amistad, y eso es lo único que realmente importa. El protagonista, inspirado en Messi, hace una pausa larga. Sus manos se mueven mientras habla, como si estuviera tocando recuerdos invisibles. Cuenta que la promesa secreta también incluía un pacto sobre el futuro. Se prometieron mutuamente que sin importar dónde los llevara la vida, sin importar qué equipos defendieran o en qué continentes vivieran, encontrarían la manera de verse al menos una vez al año. No en eventos públicos ni en ceremonias oficiales, sino en encuentros privados donde pudieran reconectarse con esa esencia que los unió desde niños. Y cumplieron, incluso en los años más caóticos, cuando sus calendarios estaban llenos hasta el último minuto, encontraban esos momentos. A veces era solo una tarde en una casa prestada. A veces era un desayuno temprano en un café donde nadie los reconociera. No importaba el tiempo ni el lugar. Lo que importaba era mantener viva esa conexión que trascendía el fútbol. Suscríbete para más historias inspiradas en el lado humano del fútbol. El protagonista se inclina hacia adelante, como si estuviera compartiendo el secreto más importante de todos. Dice que la verdadera revelación de esta historia no es la promesa en sí, sino lo que esa promesa le enseñó sobre la vida. Le enseñó que el éxito sin compañía es vacío,
que los trofeos son hermosos, pero no te abrazan en las noches difíciles, que puedes ganar todo en el campo y perder lo más importante fuera de él si no cuidas las relaciones que realmente importan. Su amigo inspirado en Agüero le mostró que la grandeza no está solo en los logros individuales, sino en la capacidad de levantar a otros cuando caen. Que ser un verdadero campeón implica saber cuándo ceder el protagonismo, cuándo escuchar en lugar de hablar, cuándo estar presente sin necesidad de palabras. Estas lecciones no aparecen en las estadísticas ni en los libros de récords, pero son las que transforman a un jugador excepcional en un ser humano extraordinario. Hubo críticos que a veces cuestionaron por qué mantenían esa amistad tan cercana, sugiriendo que era una distracción o que afectaba sus rendimientos individuales. El protagonista sonríe con tristeza al recordar esos comentarios. Dice que esas personas nunca entendieron que esa amistad no restaba, multiplicaba, que cada victoria era más dulce porque podía compartirla con alguien que lo conocía desde antes de la fama, que cada derrota era más soportable porque había alguien que le recordaba que su valor no dependía de un resultado. La conversación en el estudio ha durado más de lo planeado. El equipo de producción hace señales, pero el entrevistador las ignora. Hay momentos que no pueden interrumpirse, verdades que necesitan su tiempo para ser dichas. El protagonista inspirado en Messi continúa, con una voz que se vuelve cada vez más íntima, como si estuviera hablando solo para una persona. Cuenta que hubo un momento específico, años después de aquella promesa inicial en el vestuario, en el que su amigo inspirado en Agüero le recordó sus palabras. Fue durante una época particularmente oscura, cuando las presiones externas amenazaban con quebrar su espíritu. Su amigo llegó sin avisar a su casa. Lo encontró en el jardín, mirando el horizonte sin ver realmente nada. Se sentó a su lado en silencio durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, con la misma seriedad con la que había hecho la promesa original, le dijo: ¿recuerdas lo que te juré? Sigo aquí. Siempre estaré aquí. Esas palabras simples y directas tuvieron un poder que ningún discurso elaborado podrías haber tenido, porque venían de un lugar de verdad absoluta. No eran palabras diseñadas para sonar bien o para impresionar. Eran el recordatorio de un pacto sagrado entre dos personas que se negaban a dejar que el mundo los cambiara en lo esencial. El protagonista revela ahora algo que nunca había compartido públicamente. Dice que cuando finalmente llegó el momento de tomar una de las decisiones más importantes de su carrera profesional, la que definiría sus últimos años en el fútbol, llamó primero a su amigo inspirado en Agüero. No le pidió consejos sobre contratos o cláusulas. Le preguntó algo mucho más simple y profundo. ¿Qué crees que me haría feliz? La respuesta de su amigo fue tan característica como esperada. No le dijo qué hacer. No analizó pros y contras. Simplemente le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que jugaste solo por la alegría de jugar? Esa pregunta se convirtió en la brújula que guió su decisión, porque su amigo inspirado en Agüero tenía el don de cortar a través de todas las complicaciones y llegar al corazón de las cosas. El protagonista se detiene, su respiración es más profunda ahora. Dice que está contando esta historia porque siente que el mundo necesita saber que detrás de cada gran logro hay personas comunes y corrientes que se sostienen mutuamente. Que las leyendas no se construyen en soledad, sino en compañía de quienes nos recuerdan nuestra humanidad cuando el éxito amenaza con hacernos olvidarla. Habla sobre cómo esa promesa secreta se extendió más allá de ellos dos. Cómo la forma en que su amigo inspirado en Agüero lo trató le enseñó a ser mejor compañero para otros. Cómo aprendió que el verdadero liderazgo no está en las palabras motivacionales frente a las cámaras, sino en los gestos silenciosos en los momentos en que nadie está mirando. Cómo descubrió que fortalecer a otros no te debilita, sino que crea una red de apoyo que sostiene a todos. La cámara ahora un plano más amplio, mostrando al protagonista en su totalidad. Su lenguaje corporal ha cambiado a lo largo de la conversación. Al principio estaba un poco rígido, como si estuviera protegiendo algo precioso. Ahora está más relajado, liberado por la catarsis de finalmente compartir esta historia que guardó durante tanto tiempo. Continúa narrando que hubo ocasiones en las que su amigo inspirado en Agüero hizo sacrificios que solo ellos dos conocían. Rechazó oportunidades que podrían haber elevado su carrera individual porque significaban alejarse demasiado en momentos cruciales. Tomó decisiones que el mundo exterior nunca entendería completamente porque estaban basadas en una lealtad que trascendía la lógica del deporte profesional. Y lo hizo sin resentimiento, sin esperar reconocimiento. Esa es quizás la parte más extraordinaria de la promesa, que no fue condicional. No vino con una lista de expectativas o una demanda de reciprocidad. Fue un acto de amor fraternal puro, del tipo que el mundo moderno parece haber olvidado que existe. El protagonista inspirado en Messi admite que intentó muchas veces encontrar las palabras para agradecer adecuadamente a su amigo. Escribió cartas que nunca envió,
Preparó discursos que nunca pronunció, porque ¿cómo agradeces a alguien por ser tu ancla en la tormenta, tu luz en la oscuridad, tu recordatorio constante de que eres más que tus logros y tus fracasos? La respuesta llegó un día de forma inesperada. Su amigo inspirado en Agüero le dijo que no necesitaba agradecimientos porque él había recibido exactamente lo mismo a cambio, que su amistad no era una calle de un solo sentido, sino un intercambio constante de apoyo mutuo, que en los momentos en que él necesitó un refugio, el protagonista había estado allí de la misma manera, que las grandes amistades no se miden en favores intercambiados, sino en la certeza de que pase lo que pase, no estás solo. El entrevistador hace una pregunta que ha estado suspendida en el aire durante toda la conversación. ¿Por qué decidir contar esto ahora? El protagonista respira profundamente antes de responder. Dice que llega un punto en la vida en el que guardarse ciertas verdades se siente como una traición a lo que esas verdades representan. Que esta historia merece ser contada, no para glorificar a nadie, sino para recordarle a la gente que la humanidad todavía existe, incluso en los niveles más altos del deporte. Además, continúa, su amigo inspirado en Agüero le dio permiso. Más que permiso, lo alentó. Le dijo que si compartir su historia podía inspirar a alguien a valorar más sus amistades, a ser más leal, a estar más presente para las personas que aman, entonces valía la pena hacerla pública. Que las promesas no pierden su valor cuando se revelan. A veces ganan significado cuando se convierten en inspiración para otros. El protagonista se permite una sonrisa genuina, la primera en toda la entrevista. Cuenta una anécdota reciente de hace apenas unas semanas. Estaban cenando juntos como han hecho miles de veces a lo largo de los años. En medio de una conversación ordinaria sobre sus familias, su amigo inspirado en Agüero levantó su copa y brindó. Dijo simplemente: por seguir siendo los mismos niños de Rosario, sin importar lo que el mundo diga que somos. Ese brindis todo resume años de complicidad, de apoyo incondicional, de presencia constante. Resume una amistad que sobrevivió a la presión, a la fama, a las expectativas imposibles. Una amistad que se negó a convertirse en otra estadística de relaciones destruidas por el éxito. El protagonista inspirado en Messi mira directamente a la cámara ahora, como si estuviera hablando con cada persona individualmente. Dice que si hay algo que quiere que la gente se lleve de esta historia, es esto: busquen a las personas que los vean realmente, no la versión que el mundo espera de ustedes. Aférrense a quienes los conozcan desde antes de los logros y permanezcan después de las derrotas, porque esas personas son más valiosas que cualquier trofeo, más importantes que cualquier récord. Si tienen la suerte de encontrar a alguien así, cuiden esa relación como lo más sagrado que poseen. No den por sentado que siempre estará allí. Inviertan tiempo, presencia, vulnerabilidad, porque las grandes amistades no se mantienen solas, requieren el mismo compromiso y dedicación que cualquier otro aspecto importante de la vida. La entrevista está llegando a su fin. El equipo de producción se prepara para apagar las cámaras. Pero hay una última cosa que el protagonista necesita decir. Su voz se vuelve casi un susurro, obligando a todos en el estudio a inclinarse hacia adelante para escuchar. Dice que la promesa que su amigo inspirado en Agüero le hizo aquel día en el vestuario no ha terminado, que sigue vigente, renovándose silenciosamente con cada llamada telefónica, con cada mensaje, con cada encuentro, que ha evolucionado y se ha profundizado con los años, adaptándose a las nuevas etapas de sus vidas, pero manteniendo su esencia intacta, y que él ha hecho la misma promesa de vuelta, que sin importar dónde los lleve el resto de sus vidas, sin importar qué nuevos capítulos se escriban en sus historias individuales, esa conexión permanecerá, porque algunas promesas no tienen fecha de vencimiento. Algunas promesas se convierten en la base sobre la cual construyes toda tu vida. El protagonista se pone de pie, señalando que la conversación ha terminado. Pero antes de que las luces se apaguen completamente, añade una última reflexión. Dice que el fútbol le dio muchas cosas: fama, éxito, reconocimiento mundial. Pero el regalo más grande que le dio fue la oportunidad de conocer a su amigo inspirado en Agüero, porque sin el fútbol, sus caminos quizás nunca se habrían cruzado. Y una vida sin esa amistad es algo que no puede ni quiere imaginar. Las cámaras finalmente se apagan. El estudio queda en silencio, pero la historia que acaba de contarse seguirá resonando en quienes la escucharon, porque es más que la historia de dos futbolistas. Es un recordatorio de que en un mundo obsesionado con la competencia y el individualismo, todavía existe espacio para la lealtad, para el apoyo incondicional, para las promesas que se mantienen en secreto hasta que el momento correcto llega para revelarlas. Y ese momento, decide el protagonista inspirado en Messi mientras sale del estudio, es ahora. Porque las grandes historias de amistad merecen ser contadas, no para presumir, sino para inspirar.
para recordarle al mundo que detrás de cada leyenda deportiva hay un ser humano que necesita exactamente lo mismo que todos los demás: ser visto, ser acompañado, ser amado sin condiciones. La promesa secreta ya no es un secreto, se ha convertido en un testimonio. Un testimonio de que en medio del ruido ensordecedor del éxito, la voz más importante que puedes escuchar es la de alguien que te dice simplemente: estoy aquí y no me voy a ningún lado.